Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de casos clínicos de SADIP, de la reunión de los grupos de interés que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el año. Agradezco mucho a los coordinadores y a los miembros de los grupos de interés porque trabajo intenso hacen que podamos llegar a todos los socios y a los no socios también casi con una frecuencia mensual. Así que, de vuelta, muchas gracias. Todos aquellos que se quieran sumar a los grupos de interés tienen las puertas abiertas, no hay más que ser socio de la sociedad y ya se pueden sumar. Y sin más, los dejo con las coordinadoras de este nuevo encuentro, en este caso el grupo de interés de cardiología fetal, que lo coordinan Nora Bueno y Sofía Grinenko. Así que ya los dejo con ellas y a disfrutar. Hola, buenas noches, buenas tardes. Gracias César por la presentación. En esta oportunidad vamos a realizar una actividad de SADIP del Grupo de Interés de Cardiofetal con un formato de presentación de casos clínicos. Se van a presentar dos casos sobre una patología relevante de diagnóstico prenatal y seguimiento postnatal. En este caso vamos a presentar la tetralogía de Fallot, una actualización del diagnóstico prenatal y seguimiento, y va a estar a cargo de dos médicas que ahora las va a presentar la doctora Sofía Grinenko. Nosotros formamos parte del grupo de interés de SADIP con los miembros que también están presentes aquí y esperemos lo puedan disfrutar. La actividad está pautada aproximadamente en una hora y esperemos cumplir con los tiempos y con la expectativa de todos los que esta noche nos acompañan en este Ateneo Clínico. Muchas gracias. Sofi. Bueno, muchas gracias. También agradezco a Said por la oportunidad de desarrollar esta actividad. Y voy directo a presentar a nuestras dos expositoras del día de hoy. Si quieren compartir, si querés, Sofía, ir compartiendo pantalla. La primera de ellas es la doctora Sofía Vargas. Ella es especialista en medicina materno-fetal y es staff de Diagnos. Y la segunda expositora es la doctora Clara Chili. Ella es cardióloga pediátrica y en este momento está realizando la beca de especialización en cardiología fetal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que les vamos a hacer a ellas la palabra, que nos van a mostrar estos dos casos que están integrados, así que es casi una sola presentación, con lo cual vamos a seguir derecho hasta el final y las preguntas las pueden ir haciendo a medida que surjan en el chat, o si las quieren después, digamos, después vamos a habilitar los micrófonos al final como para intercambiar un poco y ir viendo todas las dudas. Así que, bueno, adelante las presentadoras. Bueno, hola a todos, mi nombre es Sofía Varas, como ya me presentó Sofi. El primer caso clínico que vamos a presentar es el de una paciente de 32 años. Es su segunda gesta. Anteriormente tuvo un parto normal sin ninguna complicación, no tiene ningún antecedente personal patológico de relevancia. Es derivada a nuestro centro Diagnus debido a la sospecha de una cardiopatía congénita en la ecografía de la semana 11-14 con 16 semanas y 4 días. Como el paciente nos trajo fue simplemente el cribado del primer trimestre que dio como resultado un bajo riesgo para cromosomopatías y para preeclampsia. Bueno, la primera vez que la vimos, como dije antes, fue a las 16 semanas y 4 días. Acá tengo dos videitos para mostrar. Voy a tratar de también frenarlos para que no se vean tan rápido y se puedan entender también. En el video, el primer video de la izquierda, lo que vamos a comenzar con el situs. Podemos ver un corte de 4 cámaras. El estómago estaba a la izquierda y el bebé estaba en posición cefálica. En este corte de 4 cámaras, no sé si se ve bien, espero que sí. Vamos a ir un poquito hacia atrás para que se vea un poco mejor. Acá vemos las 4 cámaras perfecto, donde vemos un ventrículo derecho anterior, un ventrículo izquierdo posterior, una aurícula derecha más cuadrangular, una aurícula izquierda más redondeada. Podemos ver también el ingreso de al menos dos de las venas pulmonares.
¿sí? Vemos la válvula tricúspide, la válvula mitral, el septum primum y a nivel del septo interventricular podemos ver una zona hipoecogénica en la parte perimembranosa del septum que podría corresponder con una comunicación interventricular. Si avanzamos en el video, podemos también ver la salida de el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde vemos el tracto, donde vemos cómo sale la aorta. Acá mismo, esperemos un segundo que se para bien. Ahí, acá vemos el ventrículo izquierdo con la salida de la aorta. En el segundo video, lo que podemos apreciar en un corte del tracto de salida del ventrículo derecho, lo voy a poner un poquito más lento también para que se pueda entender un poco mejor, pero se ve claramente la asimetría de los grandes vasos. Vamos a ver, a parar un poquito acá. Acá vemos una parte del ventrículo y el del ventrículo derecho, el infundíbulo de la arteria pulmonar. Acá vamos a ver la válvula de la arteria pulmonar, el tronco principal de la pulmonar, la rama izquierda pulmonar y la rama derecha pulmonar. Podemos ver que tiene un tamaño más pequeño a comparación de la aorta que impresiona más dilatada. La válvula pulmonar tiene apertura y eso es muy importante, ya lo vamos a ver un poco más adelante. También complementamos estos videos y estas imágenes con el Doppler color. En la primera imagen a la izquierda podemos ver un corte de 4 cámaras donde se puede ver esta posible comunicación interventricular. En la imagen de izquierda abajo vemos la salida del ventrículo izquierdo, con también acá se puede apreciar una posible comunicación interventricular. A la derecha vemos con el Doppler color un corte de 3 vasos donde vemos un arco aórtico izquierdo y vemos claramente también la asimetría de los grandes vasos, viendo la arteria aorta con una dimensión bastante mayor que la arteria pulmonar. Acá voy a apretar el video para que se vea mejor y también podemos ver que a pesar de que el flujo de la arteria pulmonar es anterógrado, también se puede ver un flujo turbulento, dándonos como resultados una aláisis. Como conclusión, en la semana 16 más 4 días podemos decir que tenemos una simetría de los grandes vasos con una posible comunicación interventricular, que se deberá confirmar en semana 20. Por eso la citamos a la paciente nuevamente en 4 semanas, en la semana 20, que no solamente se hizo el ecocardiofetal, sino que esto es muy importante aclarar, se hizo primero un examen segmentario morfológico donde se descartaron anomalías extracardíacas y alteraciones, algunos signos de alteraciones cromosómicas también. Sabemos que esta patología está muy relacionada con, el 20% está relacionado con, por ejemplo, con el síndrome de DiGeorge, entonces también excluir lo que son las patologías extracardíacas es muy importante, ¿sí? En este caso nos dio como resultado normal. En el video que tenemos a la izquierda vemos nuevamente el situs, donde está el estómago a la izquierda, y un corte de 4 cámaras que se ve perfectamente bien. Ahora lo vamos a hacer también un poco más lento para que se pueda apreciar un poquito mejor. Podemos ver que el corte de 4 cámaras se ve eh, normal, con un balance de los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero sí se puede apreciar de un poco mejor sería la comunicación interventricular perimembranosa, ¿sí? Si adelantamos un poquito más el video, vamos a ver la salida del ventrículo izquierdo, no es la mejor posición para verlo, y también vamos a ver el tracto de salida del ventrículo derecho que se ve bastante bien. Acá lo voy a frenar para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor, que son bastante rápidos los videos. Ahí estamos.
el ventrículo derecho, el infundíbulo de la arteria pulmonar, acá se ve la válvula pulmonar, el tronco principal y las ramas confluentes de la pulmonar dividiéndose, que podemos ver nuevamente que a comparación con la arteria aorta se ve una asimetría de los grandes vasos. Si vamos más adelante, digamos en dirección cefálica hacia el bebé, podemos ver que tenemos una arteria aorta de mayor tamaño. En el video de la derecha también lo complementamos con el Doppler color, en donde podemos apreciar, perdón, donde podemos apreciar también eh, la arteria aorta que se ve claramente dilatada en una dirección que es más con la dextroposición que se produce en la tetralogía de Fallot, podemos ver que la dirección de la arteria aorta es un poco más, está un poco más rectificada y también podemos ver acá la comunicación interventricular. Entonces, a las 20 semanas, como conclusión, podemos decir que estamos frente a una tetralogía de Fallot clásica con una estenosis de la arteria, de la válvula de la arteria pulmonar, sin ninguna otra patología extracardíaca asociada. Vale aclarar que a esta paciente la seguimos cada 4 semanas, la seguimos nuevamente la semana 24, luego a la 28, pero no hubo cambios significativos con respecto a la ecografía a esta ecografía que mostré recién, así que directamente vamos a pasar a mostrar las imágenes de cuando la paciente vino a nuestra consulta en la semana 33. Es muy importante también aclarar que en cada ecografía se tiene que medir el CT score tanto de la válvula de la arteria pulmonar como de la válvula aórtica para poder evaluar la progresión de una intervención temprana, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. En la semana 33 y media, a nuestra izquierda, podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, en donde esta primera línea punteada que dice 2, estamos midiendo, digamos, a nivel de la válvula de la arteria pulmonar, que nos da como resultado 4,5 y cuando lo pusimos en el CT score nos da que la válvula pulmonar tiene un CT score de menos 2,75. Es decir, que confirmamos que es pequeña o está estenosada. En cambio, en la imagen que tenemos a la derecha, tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde vemos la salida de la aorta y vamos a medir a la altura de la válvula aórtica. Vamos a medirlo y también objetivamente vemos que está más dilatada y el CT score, la medida nos da 8,7 milímetros y el CT score es de más 4,98. Algo muy importante también a realizar es la relación entre la arteria pulmonar y la aorta que nos dio como resultado 0,51, o sea, bastante bajo, en comparación con el valor normal que es entre 1 y 1,2. Se realizó también... Seguimos con los videos de la semana 33. Acá en un corte de 45 grados más que todo vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde claramente acá se ve, se aprecia muchísimo mejor. Este es el tracto, ahí lo voy a mostrar bien. Ahí está. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá tenemos la válvula aórtica y vamos a ver la C y B que está justo subvalvular. Y acá vemos la salida de la aorta que cabalga sobre el tabique interventricular, ¿sí? Que esto es patognomónico de la tetralogía de Fallot. En el video que tenemos acá a la derecha con el Doppler color lo confirmamos. También podemos ver que la dirección de la aorta está bastante rectificada, que está cabalgando sobre el tabique interventricular y también lo que podemos apreciar es la comunicación interventricular que se ve bastante bien acá, la comunicación interventricular. Bueno, también se realizó una ecografía en la semana 36-37, pero no había cambios significativos.
Bueno, como conclusión, podemos decir que esta es una tetralogía de Fallot clásica con un arco aórtico izquierdo, en donde no se objetivó nunca la presencia del ductus arterioso y no se visualizan, esto es muy importante, anomalías extracardíacas asociadas. Como dije anteriormente, un 20% está asociada a anomalías cromosómicas y a síndromes genéticos, por lo cual a la paciente se le ofrece un estudio invasivo en la semana 20 cuando se confirma el diagnóstico. La paciente acepta, se realiza una amniocéntesis en donde se hace un cariotipo que viene normal. Nosotros sabemos que con el cariotipo nos quedamos cortos con el diagnóstico, que el de primera línea es el microarray, ya que el síndrome de DiGeorge es el síndrome genético que más comúnmente está asociado, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En nuestro caso solamente se hizo cariotipo que dio como resultado normal. El seguimiento se hizo en nuestra institución y se programó el nacimiento en un centro del tercer nivel. También es muy importante en la parte de la consejería decirle a la mamá que esta patología, la tetralogía de Fallot clásica, tiene un buen pronóstico luego de la corrección quirúrgica en la lactancia con una supervivencia de entre el 90 y el 95%. Bueno, y acá vemos en la próxima diapositiva que la bebita nació perfectamente, tuvo un nacimiento a término, nació por parto normal, pesó 3,1 kg, estuvo en neo por 5 días, se le dio alta en muy buenas condiciones con controles ambulatorios. Estuvo con beta bloqueantes hasta el séptimo mes y al séptimo mes se le hizo la cirugía, que consistió en una corrección primaria electiva con un cierre de la comunicación interventricular perimembranosa, una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con preservación del anillo pulmonar y comisurotomía. El postquirúrgico cardiovascular fue de 8 días y después la paciente vuelve a su casa. Bien. Clary, con Ya esto, voy a con presentar. con esto terminamos el primer caso clínico. Ahora le doy la palabra a a mi compañera Clary para que presente el segundo caso. Y Bien. después abrimos la discusión. Sí, A ver si me deja compartir. Ahí está viendo mi presentación. Sí. sí, Sí, Clary. Clary. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo caso clínico que nos va a hablar de otra variante de tetralogía de Fallot. Llega a nuestro centro una paciente de 37 años con antecedente de 3 gestas, una cesárea con un niño sano y un aborto espontáneo, con antecedentes personales patológicos de hipotiroidismo, medicada con levotiroxina. Trae de la ciudad de origen un screening del primer y segundo trimestre normal y un diagnóstico establecido de una cardiopatía congénita en el ecocardiograma fetal realizado en la semana 25-5 en la ciudad de origen. En este momento se estableció contacto con el equipo tratante y se decidió su derivación en la semana 33.6, ya para que hagamos el seguimiento de las últimas semanas, que vamos a ver que es muy importante en esta patología, y para que el nacimiento de este bebé sea en un centro especializado en la patología correspondiente a este feto. A continuación voy a presentar el ecocardiograma Doppler color fetal, que vamos a ir haciendo un análisis secuencial y describiendo principalmente los hallazgos de mención. Tenía un situs solitus, acá estamos frente a un video de un corte de 4 cámaras, que en primera instancia lo que llama la atención es la desviación del eje hacia la izquierda, que vamos a detallar en las siguientes fotos.
Acá estamos evaluando lo que es el eje menor de los ventrículos, que si los analizamos con Z tienen un tamaño normal, el derecho por ahí en el límite superior de la normalidad, con una relación BD-BI 1.21, que es normal para el tercer trimestre, que es cuando nosotros comenzamos la evaluación de este paciente en nuestra institución. Analizando lo que es el índice de cardiotorácico, nos da un valor de 0,41, que también es normal para este momento de la gestación, y confirmamos la desviación del eje cardíaco hacia la izquierda en 85 grados. Vamos avanzando hacia el polo cefálico del bebé, en donde se evidencia el tracto de salida del ventrículo izquierdo con esta característica que ya venimos hablando frecuente de esta patología, que es el primer vaso que emerge, es la aorta, y está cabalgando un defecto del septum interventricular en un 50% aproximadamente en relación a su dextroposición. Y ahí ya va apareciendo una imagen que nos llama la atención, pero que vamos a ir describiendo a continuación. Acá le ponemos el color, en donde vemos el pasaje a través de la CIB y un flujo laminar anterógrado en la aorta. Medimos el anillo con un 7+4, que también está relacionado con la patología y la dilatación de la misma. Y avanzando hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, ya se asoman las ramas pulmonares severamente dilatadas, que es característico de esta patología, y impresiona ahí un anillo pulmonar más chico, sobre todo si lo comparamos con el tamaño de lo que es el tronco y las ramas. Una imagen que evidencia estas medidas que estábamos comentando. El anillo pulmonar nos da un Z de -1,9. Esta relación se mantuvo a lo largo de los siguientes controles, con un tronco pulmonar en un Z más 1,7 y las ramas pulmonares con un Z de 5,5 y 6,6. Este signo se dice que se llaman reloj de arena, que está en relación al centro del reloj con un anillo pulmonar un poco más chico y una posterior dilatación. Acá ponemos un color y lo que llama la atención es cómo recorre el flujo lo que son las ramas pulmonares. Vemos un flujo anterógrado en rojo y en azul que habla de la reverberancia que tiene este flujo con la posibilidad que le otorga lo que es la dilatación aneurismática de las ramas. Y este signo se suele llamar lo que es orejas de Mickey, como para que vayamos recordando más visualmente algunos signos patognomónicos de esta variante. Acá cambiamos el transductor, por eso ven una variación en la calidad de la imagen, pero nos posicionamos mejor para isonar lo que es el flujo anterógrado a través de la pulmonar, que se ve turbulento desde el anillo, y una insuficiencia severa, prácticamente libre, que lo vamos a demostrar con el siguiente Doppler, en donde vemos por encima de la línea de base lo que es el flujo anterógrado con una velocidad aumentada, y por debajo de la línea de base la insuficiencia, que es holodiastólica. Acá evaluamos lo que es, sobre todo el arco aórtico, nos importa el arco ascendente tener un tamaño normal, pero vemos un arco aórtico izquierdo, que es importante destacar porque la tetralogía de Fallot se asocia frecuentemente con un arco aórtico derecho, y detenerlo también nos hace pensar que puede estar más asociado a un síndrome genético, que después vamos a ir desarrollándolo, que tiene mucho que ver con esta patología. Esta diapositiva toma importancia, ¿por qué? Porque esta variante de la tetralogía de Fallot, que ahora le vamos a poner nombre y apellido, tiene riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca en la panza. Y por eso es importante hacer un seguimiento muy cercano. Si habitualmente nosotros controlamos una cardiopatía congénita cada 4 semanas aproximadamente, como Sophie mencionó antes, una tetralogía de Fallot clásica, en estos, sobre todo llegando al tercer trimestre, y ni hablar si vemos signos de insuficiencia cardíaca desde más temprano en la gestación, hacemos un seguimiento cercano, hablando de una vez por semana, una vez cada 2 semanas si estamos en muy buenas condiciones. Porque sabemos que esto que hablamos de la insuficiencia pulmonar me sobrecarga el ventrículo derecho. Esta sobrecarga del ventrículo derecho obviamente me agranda lo que es el tamaño cardíaco, y eso me va a hablar de después de una posibilidad de patología de las vías respiratorias, que tiene mucho que ver en esta variante y que después lo vamos a charlar mejor. Y si me agranda el ventrículo derecho, lo explico así con un poco de detalle para que todos entendamos, puede comprometer a lo que es el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces ahí aparecen los que son los signos de insuficiencia cardíaca.
Nosotros hicimos el análisis de esto y cómo lo hacemos, y lo llamamos evaluación funcional, poniendo un Doppler pulsado en lo que es la válvula tricúspide y en la válvula mitral, que nos habla de cómo es el llenado de esos ventrículos, el Doppler tisular derecho e izquierdo, y el TAPSE y el MAPSE correspondiente a la evaluación de los dos ventrículos para detectar tempranamente si hay alguna falla, que comienza siendo diastólica y después evoluciona hacia sistólica, desencadenando una insuficiencia cardíaca. Por eso es importante seguirlos, porque muchas veces nos encontramos en la encrucijada de definir qué es más riesgoso y qué lo beneficia más al paciente. Sí, continuar dentro de la panza de la mamá, o si estando frente a una insuficiencia cardíaca que no podemos controlar dentro de la panza, se decide obviamente en equipo, asumiendo los riesgos que eso implica. Sabemos que un bebé prematuro, con bajo peso, no presenta las condiciones ideales para nacer, y mucho menos con una cardiopatía que puede llegar a requerir intervención neonatal, pero es importante evaluarlo porque a veces toma esa decisión porque se considera que es mejor que el paciente continúe fuera de la panza de su mamá. En conclusión, todas estas palabras, videos e imágenes, ¿qué nos hablaron? Que vimos dilatación aneurismática de las ramas pulmonares, un anillo pulmonar con ligera estenosis, una comunicación interventricular subaórtica, una aorta en dextroposición cabalgando este defecto interventricular, un arco aórtico izquierdo. No vimos en ningún momento el ductus arterioso, y esto también es muy frecuente en esta patología. De hecho, en los casos en los que está, uno tiene que pensar que puede estar en relación a que da origen a una rama pulmonar, y ahí es como otra dificultad para la corrección, pero en este caso el paciente no lo tiene y es muy patognomónico. Entonces estamos frente a la variante de tripología de Fallot con agenesia de valvas sigmoideas. Ahora les voy a contar un poquito de cómo le fue a nuestro paciente que no desarrolló insuficiencia cardíaca, que pudimos llegar a término a las 38 semanas, que nació con un peso adecuado, una cesárea programada, porque tenía una cesárea previa a la madre, y aún así, como fuimos hablando de lo importante de esta patología, requirió intubación en sala de parto por hipoxemia refractaria a las maniobras iniciales. Se coloca en decúbito prono, porque sabemos que esto suele beneficiar a esta patología. De esta manera permitimos que las ramas pulmonares que están comprometiendo las vías aéreas, y que por eso el bebé presenta hipoxemia, porque no puede expandir adecuadamente su vía aérea, por ende sus pulmones, se dirigen hacia anterior en el tórax, y eso permite una mejor expansión y una mejor posibilidad de setting de ARM, digamos, para el paciente. No mejoró con todas estas medidas, por lo que se decide la cirugía cardiovascular a las horas de nacido. ¿Y qué se hace con este paciente? Esto mismo que les contaba un poco que sucede en el decúbito prono. Trasladan con la maniobra del ECOM, que es conocida en la cirugía cardiovascular infantil, que eso anterioriza las ramas pulmonares y libera lo que es la vía aérea para que el paciente vaya resolviendo, digamos, la patología respiratoria. Nuestro paciente no tuvo mayores inconvenientes en torno a la cirugía, estuvo en ARM 11 días, tuvo una sospecha de infección de vía quirúrgica que se trató, pero en realidad después no se hizo ningún aislamiento. Tuvo un síndrome convulsivo al tercer día postoperatorio, que después se hizo el seguimiento y está medicado hoy con levetiracetam, porque fue hace poquito, pero evolucionó favorablemente. Se detectaron algunos hipocalcemias en los laboratorios de control, y en relación a esta patología se estableció una sospecha de síndrome de DiGeorge y fue dado de alta al mes de vida. Nosotros hicimos el control por ambulatorio a los 2 meses y 20 días, con un peso de 4,4 kg, medicado con furosemida, enalapril y levetiracetam, con un cariotipo ya normal, pero pendiente el FISH, que Sofía mencionaba hace un rato, que es importante para el diagnóstico del síndrome de DiGeorge. Y en el último ecocardiograma tendría como hallazgos positivos un ventrículo derecho hipertrófico, ligeramente dilatado, que esto es normal, digamos, en la evolución del paciente todavía es muy pronto para notar cambios o que involucione ese ventrículo, es algo que vamos a ir controlando. Y con respecto a la válvula pulmonar, que en el momento de la cirugía se le realizó, digamos, lo que es la exéresis de las valvas, que están, no son funcionales, digamos, por eso se habla de agenesia, pero por ahí hay un remanente. Se le hizo una válvula pulmonar con un pericardio autólogo, que es monocúspide, entonces sabemos que por ahí no funciona de la mejor manera, de hecho tiene una insuficiencia moderada severa, que es esperable para este tipo de válvula pulmonar que se le puede ofrecer a ese paciente en ese momento, con la necesidad urgente de cirugía. Y las ramas pulmonares se encuentran ligeramente dilatadas, ya que se
achicaron, digamos, en la cirugía con un CT+1 y +3 correspondientemente. Hoy se encuentra en seguimiento en la ciudad de origen, entendemos que evoluciona favorablemente y próximamente tiene un control en nuestra institución. Ahora Sofi va a iniciar a compartir nuevamente, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el Falot clásico y después de lo que es el Falot con agenesia y finalmente vamos a poder discutir las dudas que tengan. A ver, Sofía, te dejo compartir. Dale. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a dar, como dijo Clary, es una pequeña revisión de tetralogía de Fallot, muy, muy básico. Yo voy a dar la parte de la tetralogía de Fallot clásica y Clary va a dar la parte de la tetralogía de Fallot con ausencia de válvula pulmonar. Bueno, para comenzar, podemos decir que la tetralogía de Fallot representa el 8% de las cardiopatías de la infancia. La incidencia es de 3 a 5 por cada 10.000 nacidos vivos. Y en Argentina, la prevalencia reportada por el RENAC, digamos que se reporta en el 2023 y salió en el 2024, fue de 2,84 por cada 10.000 nacimientos. Se reportaron 60 tetralogías de Fallot en el 2023. Es una enfermedad, es una cardiopatía conotruncal, cianosante, es la principal causa de cardiopatía congénita cianótica en el primer año de vida. Tiene una sutil asociación con el sexo masculino y bueno, los factores de riesgo más importantes son que el 20% está relacionado a síndromes genéticos y anomalías cromosómicas. El más importante sería la de lesión 22q11, o el síndrome de DiGeorge. Después está relacionado también con la obesidad materna, con la diabetes, especialmente la diabetes pregestacional. Y el riesgo de recurrencia en caso de que la madre sea afectada es de un 3% y que el padre sea afectado de un 1,7%. Esto es importante también para la consejería. Los fármacos que también están relacionados con la tetralogía de Fallot son la trimetadiona y el ácido retinoico. Bueno, acá con Clary pusimos un video que nos pareció que era bastante dinámico y fácil de comprender también. Bueno, podemos decir que durante la embriogénesis el cono ahí lo voy a hacer andar el video, el cono y el tronco arterioso deben dividirse y alinearse de manera correcta mediante el tabique conotruncal para formar el tracto de salida del ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para cuando este tabique se desplaza, que acá lo vamos a ver más cerca, cuando el tabique se desplaza anormalmente hacia la derecha y adelante, primero que se forma la comunicación interventricular en la zona perimembranosa y también se produce una estenosis a nivel de la arteria pulmonar y de la válvula pulmonar. Estos son, digamos, las características más patognomónicas de la tetralogía de Fallot. Lo otro que podemos agregar, que en realidad se da de manera progresiva y especialmente los cardiólogos lo ven postnatal, es la hipertrofia del ventrículo derecho. Esto para ver las características anatómicas de manera más simple. Dentro de la tetralogía de Fallot tenemos variantes anatómicas importantes, la que yo presenté en el primer caso, que es la estenosis pulmonar o clásica, que es la más prevalente, de 2,7 cada 10.000 nacidos vivos. Tenemos otra variante, que es la atresia pulmonar, y tenemos la tercera variante, que es la que presentó Clary, que es una válvula pulmonar ausente, que es la menos prevalente, de un 0,2 cada 10.000 nacidos vivos. Bien, para hacer el diagnóstico ecográfico, bueno, no los quiero aburrir, esto es medio redundante, pero es bastante importante. Vamos a volver a repetir las características de la tetralogía de Fallot, pero con imágenes ecográficas. A nuestra izquierda, en la imagen A, podemos ver un corte de 5 cámaras o un tracto de salida del ventrículo izquierdo normal y en el B anormal.
Cuando vemos la línea punteada, esta es el septum interventricular y se continúa con la pared anterior de la aorta. Esta continuación septoaórtica es lo normal y la dirección de la aorta va hacia el hombro derecho. En cambio, en la tetralogía de Fallot tenemos el tabique interventricular, que acá está representado con la línea de puntos, que está discontinuada a nivel de la pared anterior de la aorta, se discontinúa y tiene un trayecto más paralelo, tiene un trayecto más recto. Y esta es la diferencia entre una y otra. Entonces, tenemos el cabalgamiento de la aorta, que acá vemos el tracto de salida de la aorta cabalgando sobre el tabique interventricular y dando una salida un poco más recta por esta dextroposición de que la aorta se corre más hacia la derecha y es más, a veces también suele recibir flujo del ventrículo derecho. Otro de las características importantes es la comunicación interventricular perimembranosa. Y también acá a nuestra derecha vemos uno de los signos que capaz esta característica se ve de manera más temprana, que es la desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. Muchas veces en el primer trimestre lo que más llama la atención y por lo que recibimos a las pacientes es porque a los médicos les llama mucho la atención la desviación hacia la izquierda que tiene ese corazón, aunque sea en un primer trimestre. Y bueno, la otra característica del diagnóstico ecográfico de la tetralogía de Fallot es lo que ya vimos tanto en el caso de Clary como en el mío, es la estenosis valvular e hipoplasia de tronco y de ramas pulmonares. Podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, acá está la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar dividiéndose, pero es bastante más pequeña a comparación de la aorta, viendo una simetría de los grandes vasos. Que eso también en el corte de 3 vasos que mostré en el primer caso, en el primer trimestre, también es por una de las razones que los médicos nos derivan estas pacientes, porque ven que en el corte de 3 vasos, la rama de la arteria pulmonar, como vemos acá abajo a la izquierda, está bastante más pequeña a comparación de la aorta sumado a la Aliasing. Si ponemos el Doppler pulsado a nivel de la estenosis de la válvula y de la salida, digamos, de la arteria pulmonar, vamos a ver que la velocidad, que frecuentemente es entre 85 y 90 centímetros por segundo, va a ser mucho mayor. En el caso nuestro, con una estenosis de la válvula pulmonar, la velocidad fue de 110 centímetros por segundo. Bueno, esto es muy importante con respecto a los factores predictivos ecográficos de intervención temprana neonatal. Nosotros hablamos mucho de los CT-score de las válvulas, tanto de la pulmonar como de la válvula aórtica. Uno de los factores predictivos de que este bebé tenga que ser intervenido de manera inmediata después de su nacimiento es, primero que todo, el diámetro del CT-score de la válvula pulmonar, que tiene que ser menor a menos 3,5, el flujo reverso en el ductus arterioso y la relación entre la válvula pulmonar y la aorta esté reducida. Bueno, acá estuvimos viendo un estudio retrospectivo multicéntrico con un N de 253 bebés que fueron intervenidos de manera temprana y otros que fueron intervenidos de manera tardía. Los que tenían en común los bebitos intervenidos de manera temprana o inmediata es que la válvula pulmonar, tanto la válvula pulmonar, el CT-score de la válvula pulmonar y la relación de la válvula pulmonar aórtica fue mucho menor que estos pacientes que tuvieron una intervención posterior, teniendo una P de menos de 0,001, o sea, fue estadísticamente significativo. Esto es muy importante para recordarlo después. Bueno, seguimos avanzando, vamos a la parte de genética en tetralogía de Fallot, no me voy a explayar demasiado, lo que sí sabe, lo que demuestra este cuadro es, digamos, el diagnóstico genético a medida que pasó el tiempo, como comenzamos con el diagnóstico de la tetralogía de Fallot en el 90 con un cariotipo que detecta aneuploidías grandes, pero es de baja resolución, ya que no hay muchas anomalías
cromosómicas, alteraciones cromosómicas que estén asociadas con la tetralogía de Fallot. Entonces, lo que se ha puesto como un diagnóstico genético de primera línea es el microarray. ¿Sí? Que tiene mayor rendimiento para la tetralogía de Fallot y detecta la mayoría de las anomalías estructurales. Y también detecta más número de variantes de copias. Si en el microarray no tenemos ninguna respuesta, vamos con el de segunda línea, para hacer el diagnóstico genético de segunda línea, que es el exoma. Con estos tres diagnósticos genéticos que podemos realizar, podemos alcanzar una detección del 40%. En el futuro, con el genoma, se puede llegar a alcanzar con más del 40%, pero por lo que tengo entendido, no hay demasiada disponibilidad y es un estudio demasiado caro. Pero el microarray, en verdad, como para que quede este concepto, es el de primera línea también porque el síndrome más asociado es el de DiGeorge, o sea, la deleción 22q11, y se detecta con un microarray, por eso es tan importante. Si pasamos en la diapositiva siguiente, vamos a tener las asociaciones, voy a decir las más frecuentes. En un 20%, la tetralogía de Fallot está asociado con anomalías cromosómicas y síndromes genéticos, como dije anteriormente. La deleción 22q11 está asociada en un 39%. También tenemos la trisomía 21, la 13 y otros, como por ejemplo algunos síndromes genéticos como el de Algay, que tiene una mutación de la vía Notch. Son básicamente proteínas que están mal codificadas, mandan malas señales, entonces básicamente cuando se forman todos los vasos sanguíneos se forman de manera anómala, al igual que con el gen FTL4. También está relacionado con el CHAR y el BACTER. El 41% tiene anomalías extracardíacas. Esto porque es muy importante, porque si tiene anomalías extracardíacas puede estar relacionado con algún síndrome genético o alguna anomalía cromosómica. Por eso también es tan importante hacer el énfasis en el examen morfológico segmentario. Como por ejemplo, la deleción 22q11 o el síndrome de DiGeorge está muy relacionada con la hipoplasia del timo. Entonces es importante poder medir el timo y ver el volumen. También algunas anomalías que están asociadas pueden ser una ventriculomegalia, una hipoplasia del cerebelo, huesos largos cortos, micrognatias o orejas bajas. Y también hay un 40% de anomalías intracardíacas, no solamente las cuatro importantes que ya tenemos, cinco se diría con la desviación del eje cardíaco, sino también que puede estar relacionado con un arco aórtico derecho en un 25%. Este arco aórtico derecho puede tener un alza en un 5 al 10%, y esto está relacionado también mucho con la deleción, está asociado con la deleción 22q11 en un 16%. Bueno, como el caso de Clary y el mío, el ductus arterioso en ambos casos estaba ausente, pero también puede tener un ductus persistente. También puede estar asociada con anomalías de las arterias coronarias. ¿Cómo hacemos el seguimiento prenatal? Acá tenemos dos casos distintos. El caso nuestro fue una tetralogía de Fallot clásica, por lo cual nosotros hicimos el seguimiento cada 4 semanas, como ya dije anteriormente, con los factores predictivos de intervención temprana, el CT-score, la relación pulmonar aorta y el flujo reverso del ductus arterioso. Tenemos que vigilar que no haya ese tipo de progresión. Y en el caso de que encontremos ese hallazgo o veamos que esta patología está siendo más progresiva, hay que individualizar el caso en cada bebé, en cada paciente, y podemos acortarlo cada 1, 2, 3 semanas dependiendo la gravedad de la patología. Y bueno, acá abajo puse también pusimos vigilar la progresión con los factores ecográficos de intervención temprana ya mencionados anteriormente. Bueno, con respecto a la tetralogía de Fallot clásica, los tips prácticos para llevar al consultorio, acá pusimos algunos que nos parecían más importantes para que nos quede. Representa el 8% de las cardiopatías de la infancia y es la cardiopatía conotruncal cianosante más importante también. El diagnóstico es posible a fines del primer trimestre y comienzos del segundo trimestre, más que todo en el segundo trimestre.
En el primer trimestre, por ahí es un poco complejo. Eh, Como dije anteriormente, lo más frecuente es que vengan pacientes derivados porque vieron que el eje cardíaco estaba desviado a la izquierda o que en el corte de tres vasos la arteria pulmonar tenía un tamaño bastante más pequeño. Pero el diagnóstico se realiza en el segundo trimestre, verdaderamente. El corte de cuatro cámaras, aunque tenga la comunicación interventricular, suele ser normal. Las cámaras cardíacas suelen estar balanceadas. Y puede haber una leve desviación del eje cardíaco hacia la izquierda, como dije anteriormente. Bueno, en el corte de tres vasos, la simetría entre el tamaño de las arterias principales, entre la pulmonar y la aorta, es un importantísimo signo precoz, porque por ahí se puede escapar la comunicación interventricular, se puede ser difícil de ver, por ejemplo, que la aorta vaya más paralela y no tenga el ángulo perfecto ni vaya al hombro derecho, pero sí podemos ver en un corte de tres vasos que la arteria pulmonar está significativamente más pequeña. Y también importante poder utilizar como método complementario, digamos, el Doppler color, viendo el aliasing y si también tiene un flujo anterogrado o retrógrado. Y no olvidar el uso de los Z-score, que eso también nos va a predecir el pronóstico, digamos, y la predicción de que este bebé tenga que ser intervenido de manera temprana o no. El estudio genético es muy importante más que todo para establecer el pronóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una tetralogía de Fallot esporádica en un bebé ningún síndrome genético, que en realidad es la mayoría, es el 80%, pero el pronóstico es más desfavorable en el caso de que esté asociado con con algún síndrome, con alguna alteración cromosómica. Hay que vigilar la progresión de la patología in útero y esto viene acompañado de que cuando la detectamos a tiempo, si tenemos una buena vigilancia de la progresión de esta patología y la detectamos a tiempo, primero que todo permitimos hacer una buena consejería, dándole a la familia, a esa mamá, a ese papá, una información apropiada y también al médico tratante para poder planificar el nacimiento, para poder planificar el nacimiento, el seguimiento y el tratamiento en un centro de alta complejidad. Bueno, ahora terminamos, digamos, con la revisión bibliográfica de la tetralogía de Fallot clásica y ahora mi compañera Clary va a continuar con la tetralogía de Fallot con agenesia de sigmoides. Bien, bueno, como mensajes de esta patología, entonces, la caracterización anatómica sería una agenesia de las valvas pulmonares con ramas pulmonares aneurismáticas, con un compromiso variable. Que Esto cobra importancia a la hora de aconsejar a esa familia. Tenemos que hablar de todas las posibilidades que van desde una necesidad de intervención temprana, como fue el caso de nuestro paciente, como la posibilidad de externar a ese bebé y hacer un tratamiento alrededor de los 2 o 4 meses, según la evolución del mismo. Pero no siempre la necesidad de cirugía es urgente, como fue en este caso. Pero tenemos que hablar de todas las posibilidades para que esa familia esté preparada. El diagnóstico prenatal es accesible y a eso nos referimos que tenemos algunas ventajas ecocardiográficas para hacer un diagnóstico más fácil, que ahora los vamos a detallar resumiendo todos los videos e imágenes que mostré antes, pero la evolución perinatal es difícil de predecir, por lo que requiere un seguimiento estricto. Con esto me refiero a esto de evaluar el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, sobre todo llegando al final del embarazo, que va a ser un desafío para el manejo de este bebé, que tiene que tratar de llegar en óptimas condiciones de nacimiento para que su evolución sea favorable. Aún así, con diagnóstico prenatal, sabiendo todo lo que sabemos de esta patología, sigue teniendo una alta tasa de mortalidad perinatal, llegando al 60% en la mayoría de los reportes, entre el 40 y el 60%, relacionada principalmente con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y el compromiso respiratorio. A esto le adjudican en la mayoría de los casos la mortalidad. La siguiente, Sofía. Ahí está.
Bueno, tips ecocardiográficos del diagnóstico, acá siendo bien gráfica, lo que mencionamos antes, el MICE, que habla de la dilatación aneurismática de las ramas, y eso en general en nuestros videos yo lo iba describiendo como un poco más ordenado, pero en realidad ya en el cuatro cámaras, si uno prestaba atención, comenzaba a evidenciarse estas ramas pulmonares dilatadas, porque generan o sea, el desplazamiento de todas las estructuras, entonces el análisis en general, si bien uno trata de hacerlo ordenado, empieza a llamarte la atención desde el comienzo del ecocardiograma. Esta imagen de reloj de arena, que es la que charlamos, que se asocia frecuentemente a una estenosis de diferentes grados del anillo pulmonar con dilatación posterior, y este Doppler para recordar lo que es el flujo anterógrado y de igual manera retrógrado de insuficiencia pulmonar. En nuestro caso, y como lo es en la mayoría de los casos de esta patología, hay ausencia del ductus y, a excepción del nuestro, todos suelen tener más frecuentemente lo que es arco aórtico derecho. El tamaño de las ramas pulmonares y el tamaño de los bronquios, tráquea, no se asoció a una mayor afectación de la vía aérea. Esto es algo que muchos estudian intentando buscar algunos marcadores para predecir la evolución perinatal de estos bebés. Y uno crearía, bueno, mientras más grandes las ramas pulmonares, mayor afectación, pero no se ha relacionado directamente con este signo. Banderas rojas a tener en cuenta en el seguimiento ecocardiográfico de estos bebés, lo que venimos charlando, los signos de insuficiencia cardíaca, que tienen que ver con la dilatación de cavidades derechas, la disfunción diastólica y luego sistólica biventricular, ni hablar la evolución hacia hidrops, que ya habríamos llegado tarde en el intento de detectar esto a tiempo. En conclusión, siendo tan severa esta patología, difícil de predecir, creemos que los niños con este diagnóstico deben nacer en un centro de tercer nivel especializado en el manejo de la vía aérea dificultosa y en cirugía cardiovascular neonatal compleja para efectuarla en el momento que el paciente lo necesite. La siguiente, Sofi. Acá les traigo a colación un estudio multicéntrico que es de los más grandes que hay dentro de todo nuevo, creo que es del 2021, que junta varios centros de Estados Unidos, de Canadá, en un periodo de 10 años. Y esto toma importancia porque en general en los centros de mayor complejidad son pocos casos, de hecho estos que describen, cada uno de los centros presentaron un paciente y otros presentaron como máximo 19 en los 10 años. Para tratar de juntar esto que charlamos de algunos marcadores o identificar factores de riesgo de mortalidad en estos pacientes. Siguiente. Eligieron 100 fetos, de los cuales por diferentes motivos se terminaron quedando con 78. De estos, 7 tuvieron muerte fetal, 71 nacidos vivos, 11 murieron antes de llegar a la cirugía, 21 requirieron cirugía neonatal, como en el caso de nuestros pacientes, estos 6 murieron, y 39 tuvieron la posibilidad de hacer una reparación algo más tardía, de los cuales 4 fallecieron. La siguiente, Sofi. Con toda esta cohorte de pacientes, que para lo que es la frecuencia de esta patología es un montón, no llegaron a mayores conclusiones. Sí remarcaron que la mortalidad continúa siendo elevada, que es muy importante el seguimiento de lo que es disfunción del ventrículo derecho, que predice mortalidad en cualquier momento de la evolución de la patología, disfunción del ventrículo izquierdo, que predice muerte intraútero, shift, que se relacionó con peor evolución postnatal, que acá les puse la imagen que habla de lo que es el desplazamiento cardíaco dentro del tórax, hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando es mayor al esperado, y eso también nos habla un poco de lo que es el agrandamiento del tamaño cardíaco, por ende, mortalidad, sea fetal o perinatal. Por lo que, una vez más, resaltan la importancia de la afectación pulmonar en la evolución de esta enfermedad como signo y como factor como más importante para la mortalidad. No sé si hay otro, Sofi. Ahí estamos. Ahí estamos. Dejo de compartir. Sí, por Sí, favor, voy acá a Sofía. compartir así. Dale. Excelentes las presentaciones, la verdad, felicitaciones a las dos. Abrimos igual los micrófonos o el chat nuevamente para los comentarios, consultas,
preguntas que quieran No hacer en veo realidad. preguntas en el chat, Sofía Irinenko. No, pero No se veo pongan a escribir preguntas en algo. el Estaban chat, pero escuchando bueno. atentamente. Están pensando qué preguntar. Muy lindas las presentaciones, a las doctoras, felicitaciones. Creo que muestran claramente que esta patología tan frecuente en el manejo cardiológico pediátrico tiene un espectro y eso es el concepto que queremos transmitir, que cuando uno habla de tetralogía de Fallot tiene que hablar de un espectro de enfermedades, de formas que son bastante, digamos, tratables y con buen pronóstico, hasta formas realmente críticas o severas, como la forma que presentó Clarita o las formas con atresia pulmonar. Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidades en el diagnóstico prenatal, que es todo el periodo del embarazo, en lo que nosotros podemos caracterizar esta patología y establecer un pronóstico bastante certero y hacer nacer este bebé en el lugar adecuado para su tratamiento y seguimiento. Entonces es tan importante la detección de esta patología porque vamos a tener de formas donde realmente nos va a permitir a nosotros un nacimiento tranquilo, no se va a transformar en una cardiopatía de ductos dependiente, lo vamos a tener que seguir, pero a pesar de ello, siempre es recomendable que nosotros tengamos en claro que es una patología conotruncal y que es una patología grave que compromete los tractos de salidas ventriculares. Entonces, que sí o sí, a pesar de que la anatomía, por ejemplo, en nuestro caso, era favorable y el pronóstico fue bueno, y la niña ahora tiene 8 años y está muy bien, uno de todas maneras tiene que hacer nacer estos bebés en un centro de complejidad, porque a pesar de tener marcadores que a veces son favorables, pueden a veces complicarse con situaciones neonatales que requieren algún tipo de intervención. Entonces, un concepto que a lo mejor no se virtió cuando se presentó claramente es que la estenosis pulmonar en la tetralogía de Fallot es bien tolerada en la vida prenatal, pero progresa rápidamente en el periodo neonatal y en el lactante menor. Entonces a veces uno dice, bueno, es chiquita, la arteria pulmonar tiene flujo anterográfico, tiene una velocidad no tan alta, este bebé va a andar bien, pueden hacer a lo mejor en un centro de complejidad intermedia. Y esto puede establecer esto a veces sucede que el bebé nace con poco gradiente y progresivamente, pocos días después del nacimiento, desarrolla una obstrucción significativa que requiere algún tipo de tratamiento. Entonces, este es el concepto también de tener que es una enfermedad muy dinámica y progresiva y por lo tanto tenemos que estar advertidos que si bien el pronóstico es bueno, sobre todo en la variante clásica, que es por suerte la más frecuente, siempre tenemos que estar expectante con esta patología. No sé, Sofi, si vos querés agregar algo a este concepto. No, yo creo que fuiste muy clara. Sumando un poco en relación al segundo caso, digamos, para complementar, la verdad es que son casos muy raros los pacientes con Fallot con agenesia, pero como decía Clarita, son, o sea, fáciles de identificar. Una vez que uno vio la imagen en algún momento de la vida, el día que se lo cruza, lo va a detectar. Y por ahí inicialmente no asusta tanto, pero realmente hay que tenerle mucho respeto a esta evolución en el tercer trimestre que a veces puede ser muy, muy tórpida y ponernos en un escenario muy complejo de tener que hacer nacer tempranamente un bebé que estamos pensando que puede requerir una cirugía rápida. Ujú, Entonces, esos son pacientes que nos tienen que levantar las banderas rojas, como dijo Clarita, enseguida y estar muy encima, idealmente, por más de que uno esté, o sea, hay distintos centros quirúrgicos donde se puede operar perfectamente un paciente con tetralogía de Fallot, pero quizá este subtipo específicamente necesita un poco más de complejidad, porque son chicos que pueden necesitar ECMO neonatal, que necesitan un manejo de la vía aérea muy especializado, o sea, son casos muy raros, pero en los cuales como que hay que reaccionar rápido, digamos, que fue lo que hizo, bueno, Cande Armijo, que está ahí conectada, que fue la que detectó el paciente, y lo siguió perfectamente y nos lo mandó en el tercer trimestre, que fue cuando estuvimos encima buscando los signos de insuficiencia cardíaca para buscar el mejor momento de nacimiento, que por suerte pudo ser a término. Y como dijo Clary, no pudimos prever la tremenda y tórpida evolución en relación a las vías respiratorias. O sea, pero bueno, estaba todo preparado para poder resolverlo, que es como el concepto más importante con esta patología
tan particular, ¿no? Sí, quizás algún concepto que lo charlamos cuando estábamos armando los casos es, bueno, muchas veces ante este diagnóstico, sobre todo en las formas clásicas, a veces se piensa cómo tiene que nacer este bebé, ¿no? O sea, nos preguntan a nosotros, bueno, ¿puede nacer por un parto normal o sí tiene que nacer en tal semana de gestación y hacerlo nacer por una cesárea electiva? En general, las formas clásicas de tetralogía de Fallot es una cardiopatía bien tolerada prenatalmente y el pronóstico neonatal en general es bueno. Se empiezan a complicar a los 2 o 3 meses de vida cuando ya empezamos a programar la cirugía reparadora, que en el momento actual de la cardiología pediátrica, todos los pacientes son reparados en forma primaria electiva, en general antes de los 6 meses. Depende un poco de la experiencia del centro, entre los 4 y los 6 meses están reparados la mayoría de los pacientes. Si no hay ninguna complicación y el embarazo transcurre sin complicaciones, pueden hacer por un parto normal sin problemas. Obviamente, vuelvo a repetir, en un centro de complejidad para tener, digamos, el sostén de la neonatología ante alguna situación en particular. En cambio, en el caso de Sophie, me parece que la conducta es totalmente diferente porque esta sí es una patología que eventualmente con ese comportamiento podemos tener complicaciones neonatales y uno podría ahí evaluar la posibilidad, por ejemplo, de un nacimiento programado a través de una cesárea. Entonces, como se dijo en esta charla, cuando uno está frente de una patología compleja como es la tetralogía de Fallot, tiene que discutir caso por caso y el equipo perinatal decidir si va a ir esa paciente a un parto normal o a una cesárea electiva de acuerdo a las condiciones de la cardiopatía y las condiciones generales del paciente. No sé Ahí, qué, porque sí, hay una pregunta. sí, Sí, creo que acá hay una pregunta. Dale, Sofi. pregunta, ¿cuándo harías nacer antes y qué signos tendrías que tener en cuenta para terminar el embarazo, específicamente en el Fallot con la agenesia de sigmoideas? Lo que sucede, y sobre todo en el tercer trimestre, que el corazón empieza a manejar más volumen de sangre, es que el ventrículo derecho empieza a tener una doble sobrecarga de presión y de volumen. Entonces, cuando uno ve que el ventrículo empieza a dilatarse y empieza a tener peor función, ese ventrículo, como dijo Clarita, por interdependencia ventricular, joroba al ventrículo izquierdo, que no puede llenarse adecuadamente porque el otro ventrículo está más grande y a presión. Entonces lo que empezamos a ver es que empieza a tener disfunción diastólica al ventrículo izquierdo y después empieza a tener bajo gasto y ahí ya lo estamos corriendo de atrás. Entonces, cuando uno empieza a ver dilatación del ventrículo derecho, que cambia, digamos, de una semana a la otra significativamente, caen los parámetros, porque lo útil de esto es comparar al paciente consigo mismo, o sea, irle tomando todo lo que ya mostró, el TAPS, el MAPS, el tisular y el patrón Doppler de llenado de los dos ventrículos, e ir viendo semana a semana si estos parámetros se están modificando rápido. Entonces, están modificando rápido, uno ya tiene que ir planeando, digamos, la cesárea, porque tal, si uno saca a ese paciente hidrópico, la verdad es que no van a poder hacer nada ni los neonatólogos, ni los cirujanos, ni nadie. Entonces, es esa cosa de costo-beneficio, de decir, bueno, hasta acá llegamos porque después hay una curva de no retorno y va a ser un paciente que no va a ser tratable después o va a fallecer en la panza, pero es que estemos mirando tan seguido. Y después Miguel Ángel Izapana pregunta si podría ayudar la hiperoxigenación materna en este caso. La verdad es que no. No No, la estamos usando como terapia de nada, solamente como método de diagnóstico. Y en este paciente en realidad no serviría mucho porque lo que genera la hiperoxigenación materna es vasodilatación pulmonar, que en este caso no nos cambia mucho, porque el problema es la sobrecarga que tiene el ventrículo derecho, que es lo que genera la insuficiencia cardíaca, o el daño, digamos, por la obstrucción que generan esas ramas enormes a la vía aérea respiratoria. O sea, entonces no nos serviría hacer test de hiperoxigenación materna. sí, que un poco para reforzar el concepto y no asustar. Por suerte, las formas que se presentó de agenesia de válvulas son poco frecuentes, pero es digamos, el ejemplo claro del valor del ecocardiograma funcional. Y que ahí juega, no en todas las cardiopatías congénitas hacemos ecocardio funcional, en algunas tiene muchos beneficios, como en este caso, para decidir el momento, como dice Sofía, exacto en que uno puede predecir el nacimiento, es decir, ir evaluando la disfunción y si esta es progresiva,
es mejor tratarlo al bebé fuera de la panza que adentro, porque adentro no le podemos ofrecer nada. Entonces es importante, obviamente hay que familiarizarse con las técnicas de evaluación ecocardiográfica funcional, pero eso nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos en esta edad gestacional borderline, donde la prematurez también juega un rol muy importante y si hacemos nacer un bebé extremadamente prematuro no va a tener chance de supervivencia por la edad gestacional tan precoz. Entonces es un equilibrio muy fino y por lo tanto ahí reforzar este concepto que las doctoras ya lo plantearon, que uno acorta el seguimiento, que normalmente en un falot clásico lo hace cada 4 semanas, en estas formas especiales hacemos seguimiento mucho más seguido y sumamos a la evaluación anatómica lo que se llama el ecocardiograma funcional. Entonces eso nos ayuda mucho en la toma de decisiones en el momento de nacimiento. Eh, Otra cosa que preguntan aquí, si esta charla puede volver en la plataforma. Por lo que yo sé, las charlas se suben después a la plataforma de la sociedad y las pueden ver en YouTube. Así que sí, por supuesto, ningún problema. Y hay otra pregunta, para los pacientes del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sería correcto derivarlas en semana 26-28? ¿Y qué centros tienen equipos para falot clásico? Bueno, ¿querés responder vos, Sofi? Porque vos sos capital. Yo soy No, interior. o sea, depende si es público o privado, digamos. Si es público, hay un sistema de derivación nacional por la red de las cardiopatías Ujú. congénitas. Y si es privado, la realidad es que en Capital hay varios centros quirúrgicos, pero depende mucho también de la cobertura de salud que tiene cada paciente. Eh, Claro, tal cual. de todas maneras, habitualmente, bueno, como decía Nora, estos pacientes cuando es un fallo clásico, que es lo más frecuente, se corrigen entre los 4 y 6 meses, que le da mucho más tiempo a la familia también para prepararse, si tienen la posibilidad por su obra social de consultar en más de un lugar y decidir operarse en uno u otro lugar, hay gente que tiene esa posibilidad, tienen tiempo. Y otro concepto que se dijo un montón, las chicas lo dijeron muchas veces, tanto Clarita como Sofi Vargas, cuando uno detecta este tipo de cardiopatías y bueno, tener siempre grabado a fuego que tiene que hacer la interconsulta genética. Por más que nosotros, el estudio morfológico fetal de que el bebé se ve todo bien y demás, forma parte del asesoramiento del cardiólogo pediatra, el cardiólogo fetal, cuando detectan una cardiopatía congénita mayor, hacer la interconsulta y el asesoramiento de esa familia y así se va digamos, decidir en conjunto con la genetista cuál es la prueba diagnóstica genética que es más conveniente. Básicamente en Falot ya se habló acá que si es posible hacer siempre microarray, pero vemos muchos pacientes, y esto no es solamente para esta gestación, donde estamos detectando la cardiopatía congénita, sino para el asesoramiento de esta familia, que muchas veces es un primer embarazo, es el primer caso en la familia, y entonces hay que trabajar en equipo dentro del grupo de medicina fetal y saber que esta paciente sí o sí, después la familia decidirá cuánto quiere estudiar esta gestación, pero nosotros debemos tener incorporado que debemos hacer siempre el asesoramiento y la interconsulta genética. Nora, ¿puedo Por decir algo eso, con Nora, respecto a perdón, eso? perdón, Flor, antes de darle paso a la pata genética, decir entonces que en relación a la pregunta anterior, si derivar a la semana 28, yo diría que apenas se sospecha algo, por ejemplo una cardiopatía, inmediatamente hay que disparar la derivación al especialista que tenga la mano, el especialista que sea, para que haga una evaluación completa, anatómica, genética, etcétera, y poder darle porque desde el hallazgo ecográfico, que sería, por ejemplo, en este caso una cardiopatía, hasta el diagnóstico, en el medio está toda la etapa en el cual hacemos distintos estudios, ecocardio, estudio genético, lo que sea. Y después vamos a tener el nombre y apellido final, donde puede ser que sea la cardiopatía y nada más, o haya otra cosa. Y cuanto antes le demos esa información a la familia, mucho mejor. Más tiempo para prepararse, más tiempo para tomar decisiones. Entonces, me parece que en el momento de derivación, yo diría lo antes posible a alguien que pueda hacer una evaluación global y llegar al diagnóstico para que esa Sí, un familia esté asesorada. poco resumiendo, siempre hay una etapa de sospecha, cuanto más precoz mejor. Entonces, tomar este concepto primer trimestre, desviación del eje cardíaco o alguna alteración en el tres vasos tráquea, que eso se toma, todo el mundo lo hace, lo tienen que hacer como parte del estudio del primer trimestre del corazón.
Ante la sospecha, quizás no esperar hasta la semana 20 para pedir el ecocardiograma, sino adelantar, y estamos hablando de una etapa que se llama ecocardiograma fetal precoz, que podemos hacer a partir de semana 16, 17 o 15 a veces, dependiendo un poco del entrenamiento y del equipamiento que tengamos, pero nos puede ayudar bastante para hacer una selección de esta población y decir, sí, estamos recertificando que hay una anomalía con otro truncal. Obviamente, nombre y apellido y diagnóstico definitivo probablemente se lo demos en la semana 20, pero yo acuerdo con César que cuanto más precoz, nosotros vamos haciendo el ojo, más precoz sea la detección y podamos hacer el asesoramiento, mucho mejor. En cuanto a una pregunta que hay aquí sobre la utilización de la resonancia magnética para valorar el compromiso pulmonar y determinar el pronóstico, yo no tengo experiencia en toda, o sea, sé que hay grupos que han empezado a trabajar ya en la resonancia magnética cardíaca fetal como un método complementario al ecocardiograma fetal para, sobre todo, diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías, pero yo personalmente no tengo experiencia, así que no puedo opinar. Nosotros no lo usamos de rutina en la resonancia magnética fetal cardíaca aún. Es un método bastante engorroso para realizar. Tenés que tener, bueno, hay una serie de condiciones que todavía no está estandarizado la utilización de la resonancia magnética fetal cardíaca para el diagnóstico de cardiopatías ni seguimiento. No sé, Sofi Grinenko, si vos tenés experiencia en Nosotros resto. no, en esta patología no tenemos experiencia, tampoco lo estamos usando como de rutina, sí lo estamos usando en los pacientes que tienen ventrículo izquierdo hipoplásico y foramen oval restrictivo, porque nos da un Para, dato claro. más sobre el impacto pulmonar que cambia mucho el pronóstico, pero en ese grupo específico, en estos pacientes con FALOT, la verdad es que no, que eventualmente si uno lo usara porque quiere ver si puede ver las ramas, lo que fuera, no es que no se puede, pero el paciente tiene que saber que es algo como experimental, digamos, o sea, no hay evidencia significativa, lamentablemente no podemos predecir el impacto en las ramas pulmonares con precisión, digamos, cuánto Ujú. le va a jorobar. Perdón, yo había interrumpido a Flor. No, lo único que quería decir, y medio en consonancia con lo que dijo César y con lo que dice Nora, es, no es lo mismo hacer una miocentesis en la semana 28 que en la semana 16, aunque no tengas bien el diagnóstico, si ya sabes que hay una cardiopatía, igual puedes pensar en hacer una Tal miocentesis. cual. Entonces, la derivación cuando uno dice, bueno, no sé qué es, entonces lo vuelvo a pasar, y no sé qué es, y lo vuelvo a pasar, y nos terminan llegando de 30 semanas que tiene otras complicaciones, es más riesgoso el procedimiento, tiene más chance de que fracase y menos posibilidad de decisiones. Entonces, para nosotros, para los genetistas también, no quiere decir que todos tengamos que hacer el diagnóstico a la 16. Por supuesto que a veces no se puede y por supuesto que a veces te muestran fotos bárbaras en primer trimestre y vos decís, yo esto no lo encontré nunca así. Y está bien que a veces se pueda hacer y no, a veces no, pero si lo haces y si lo ves, está bueno derivarlo antes, Ujú. que no llegue ya tarde porque para nosotros es más complicado. Acá hay una pregunta, dice, parámetros o puntos clave para tener en cuenta en el falot clásico que te indiquen que puede requerir tratamiento con prostaglandina en el momento de nacimiento. Bueno, ahí Sofi Vargas lo presentó. Ahí hay que, bueno, estar acostumbrado. El Z-score es una cosa fácil, es una cuestión de entrenamiento. Las tablas son accesibles para todo el mundo. Podemos utilizar ese test score de acuerdo a edad gestacional, de acuerdo a la longitud femoral, lo que estemos más interiorizados. Son abiertas, las podemos buscar en Google, en cualquier lado están. Y obviamente el Z-score en general se establece que cuando un Z-score por debajo de -3 es un falot un poco, digamos, severo y sobre todo si tiene una progresión a unas ramas pulmonares que son muy pequeñas o que la estenosis pulmonar progresa a atresia pulmonar, obviamente ese van a ser los casos que deja de ser un falot clásico y se convierte un falot con atresia pulmonar, que en ese caso va a ser ductus dependiente. La forma clásica, por definición, si bien tiene estenosis pulmonar que puede ser moderada a severa, no son ductus dependientes habitualmente. Es poco frecuente que eso suceda. Obviamente son pacientes y cada paciente tiene un comportamiento individual. A veces uno dice, bueno, la anatomía es buena y demás, pero el bebé tiene asociaciones o nace muy prematuramente. Nuestra experiencia ha sido que a veces el falot clásico en un bebé prematuro que nace con menos de 2 kilos, muchas veces hacen una progresión más rápida y necesitan procedimientos a veces de prosta o intervención como stent en tracto de salida ventricular derecho, pero son
los casos excepcionales. La idea, me parece, de estos Ateneos es plantear lo habitual, lo frecuente, lo que uno habitualmente va a diagnosticar y tiene que mirar, y que va a ser el 80 o 90% de los pacientes con tetralogía de Fallot. Y lo otro es como para saber que puede pasar otros casos menos frecuentes que por supuesto uno no quiere diagnosticar. ¿Qué más? No sé, Sofi Grinenko, yo estoy con la Sofi de acá para allá. Tenemos duplicado. Sí. Sí, nosotros, nada, comentario complementario. Elegimos en realidad estas dos variantes, la más rara que es la génesis de sigmoideas y la clásica, y excluimos de alguna manera el Fallot con atresia pulmonar por cuestión de tiempo, porque realmente es una patología totalmente distinta. Tanto es así que hace muchos años que los cardiólogos infantiles no hablamos de Fallot extremo, ni, o sea, sino que lo encasillamos totalmente en otra patología porque el manejo y el pronóstico es totalmente distinto y depende claramente de las ramas pulmonares y de la hipoplasia de las ramas pulmonares. Ya sabemos que es ductus dependiente siempre si hay atresia, y el tamaño de las ramas pulmonares es lo que nos va a marcar el pronóstico, si ramitas pulmonares están irrigadas por colaterales o por un ductus, y si esas ramas después necesitan cirugías complejas de reclutamiento. Eso es un capítulo totalmente distinto, es distinta la manera que se asesora a los pacientes. No obviamente la parte general en relación a los aspectos genéticos, las otras malformaciones, etcétera, pero sí a lo cardiológico específico, que quisimos por ahí darle un plus a eso, a este encuentro, eh, por ser específicamente de cardiofetal. Pero bueno, por ahí en algún momento lo abordamos en algún otro Ateneo, pero porque quedó medio en el limbo ahí la atresia pulmonar. Pero es básicamente por eso, porque para nosotros es una patología de manejo y un pronóstico distinto. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere aportar algo, comentar algo en base a su experiencia o... Yo quiero decir una cosa por ahí que es muy obvia, Dale, pero Giselle. un poco para reforzar que fundamentalmente tal vez el Fallot con, digamos, con la gerencia de sigmoides va a ser bastante evidente, aunque uno no entienda qué pasa, algo va a hacer que se derive esa patología a alguien, probablemente hasta llegar al diagnóstico. Y tal vez lo que más nos vamos a encontrar, que son falots clásicos en distinto espectro de hipoplasia pulmonar, un poco menos, un poco más, va a ser siempre importante, y esto nuevamente por ahí es muy obvio, hacer los tractos de salida. Todavía tenemos, vamos, son patologías que no vamos a diagnosticar en un cuatro cámaras, tal vez nos alerta el eje, pero probablemente sea un corte de cuatro cámaras por lo demás normal, y un poco reforzar, hacer el resto de los planos. Nada más que eso que... Sí, las chicas habían puesto una diapo de los cortes Jagger y los planos y nosotros dijimos, bueno, vamos No, a por ahí ir Puma, algo. no, no, obviamente que no, pero Pero simplemente yo estoy reforzar, como súper de acuerdo, Giselle, de que porque nuevamente es de las menos diagnosticadas las conotruncales. tal Entonces, cual, las que sí. más vamos a ver son las más leves, tal vez, que van a tener mejor pronóstico, pero va a ser importante que las diagnostiquemos. Tal cual. Por eso, que quede grabado a fuego lo que vos planteas, que el análisis segmentario y secuencial del corazón fetal, respetando todos los cortes, va a ser el despistaje y sobre todo las conotruncales, que son siempre las cardiopatías más complejas en cuanto al pronóstico, sobre todo postnatal. Sí. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo y te Y agradezco también el no consejo. intentar llegar al diagnóstico, tal vez uno puede empezar diciendo, bueno, tiene alguna patología tipo conotruncal, porque ve que no tiene una continuidad septórtica y poder derivarlo ya con una sospecha sin el diagnóstico total, pero simplemente mencionar que ese corte no está pudiendo, por ahí no sabemos qué cabalga o la persona no puede identificar qué es lo que está pasando, pero nuevamente rápidamente derivar sin el diagnóstico, ponerle el nombre de tetralogía, que no vamos a ver tal vez una tetralogía, pero bueno, ir como con diagnósticos más globales, más cuando hacemos el screening, más estimativos para poder empezar también a ingresar a esta paciente en este mundo y no ponerle directamente ya el diagnóstico, porque va a ser todo un proceso hasta que llegue el cardiólogo y toda su ¿no? Este camino, digamos, simplemente. Acá, gracias Giselle. Acá el doctor Diego Mogillansky levantó la mano, no sé, Diego. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, un poco acá de acuerdo con Giselle. Tal vez
depende del medio que nos manejemos, si es medio público, medio privado, bueno, le vamos a poder ofrecer a la paciente diferentes estudios. Y en el medio privado, el riesgo residual, tal vez podemos hacer un microarray, tal vez podemos hacer un exoma, pero hay que explicarle, me parece, al paciente que existen riesgos residuales de los cuales no podemos saber realmente si su bebé lo tiene o no. Y en ese sentido, cuando uno diagnostica precozmente, aunque no pueda ponerle un nombre y apellido, se vio que el comportamiento de las pacientes, en su gran mayoría, optan por la finalización del embarazo. Esto lo sacamos del metaanálisis de Karim, en donde el 80% de las pacientes, ante una sospecha de diagnóstico en un primer trimestre, optaron por la finalización del embarazo. Supongamos que no sea es el caso, pero bueno, existe una gran brecha también, digamos, económica o cultural, como por ejemplo cuando uno lee el último estudio danés que dicen, bueno, el 25% pudimos diagnosticarlos en el primer trimestre. Y a esas pacientes se les ofreció exoma, genoma, microarray, etcétera. Y en base a esa información tomaron decisiones las pacientes. Entonces me parece que en el asesoramiento hay que tener en cuenta esta cuestión que no es menor, no es menor. Sí, igual yo voy a hacer una defensa de esta patología, no de la patología. Pero creo que en nuestro medio y en general tampoco el diagnóstico de una tetralogía de Fallot es una sentencia de muerte para el bebé. Digo esto porque estamos en una etapa donde podemos ofrecerle realmente una reparación exitosa, por lo menos en el Fallot clásico, con un pronóstico excelente. Hay muchísimos pacientes operados con un seguimiento, por decirte, 30, 40 años con calidad de vida normal. Es decir, que si bien es una patología como todas las cardiopatías congénitas que requieren un seguimiento y tratamiento, uno tiene por eso que ser muy cautos en el asesoramiento, en el pronóstico y dar datos claros de que es una patología que tiene una reparación, que el resultado es bueno, que la supervivencia es buena y que la calidad de vida es buena en tanto y en cuanto tengamos obviamente un Fallot sin otras anomalías asociadas o sin un síndrome genético asociado. O sea, estamos tomando la forma clásica con un pronóstico bueno. Más allá de eso, la familia decidirá si quiere continuar o no el embarazo. Eso ya son decisiones personales y familiares, que yo no voy a entrar en la cuestión ética y moral, pero creo que a veces si uno asesora, o sea, hay patologías donde no puede asesorar y realmente esta es una que claramente podemos ver como el panorama completo, desde el prenatal hasta pacientes que ya tienen más de 40 años. Entonces, no es que sea la panacea, tienen que pasar por una cirugía, pero en general los resultados son excelentes de la cirugía y de la calidad de vida de estos pacientes, excepto el grupo de pacientes asociados con DiGeorge o con anomalías extracardíacas mayores. Entonces, no sé, Sofi, si vos estás de acuerdo conmigo, Perdón, pero una aclaración. Ahora, esto no es una promoción de la interrupción del embarazo, lo estoy no, haciendo ya lo yo, sé, pero es sino para lo que balancear un poco el está bien, concepto, digamos. pero lo que quiero decir es que yo tuve un caso, por ejemplo, de una falta de manos, una amelia parcial, y los padres decidieron terminar el embarazo y tuve anencefalias en los cuales los padres decidieron continuar con el embarazo. Es decir, que lo que prima es la autonomía de la paciente, Tal cual. y muchas veces no tiene que ver con la gravedad de la patología. Sí, nosotros en Claro, cardiopatías congénitas en general, cuando son aisladas, ¿no? Obviamente cuando están en contexto de pacientes con nada, otras malformaciones, síndromes genéticos importantes, pero cuando son aisladas, la verdad es que no es tan común que quieran interrumpir el embarazo, digamos, del consultorio, ¿no? En general, como los resultados de la cirugía han ido mejorando, como dijo Nora, y la calidad de vida también cambió cómo manejamos a los pacientes. Nosotros ahora tratamos de que tengan la vida lo más normal posible, que hagan actividad física, o sea, el enfoque, que las internaciones sean cortas, que tengan la menor cantidad de fármacos posible. O sea, cambió mucho la manera en que se operan, que se tratan, que se siguen, y eso hizo que estén viviendo mucho mejor. Y evidentemente por nada, por como somos culturalmente en general, en cardiopatías congénitas aisladas específicamente, no es tan común que nos pase que la gente quiera interrumpir.
hay muchos grupos de padres, también la gente investiga, o sea, eso es lo que vemos nosotros en la práctica diaria. Por ahí te vas a Noruega y es otra mentalidad Es totalmente otra realidad, distinta. tal cual. Perdón, estamos en contexto de SADIP. Me parece que el punto no es si la gente después decide interrumpir o no. Me parece que el concepto es qué es lo que tenemos que hacer. Idealmente poder diagnosticarlo y ofrecer lo que se ofrece en el primer mundo, y eso incluye estudios genéticos. Después cada familia, de acuerdo al contexto, sus Tal cual. creencias, hará lo que quiera, pero no podemos poner en duda si hay que ofrecer o no un estudio genético en el No, contexto de una cardiopatía, no, me pero eso no parece. se pone en duda, digamos. Estamos hablando por ahí de lo que, qué es lo que sucede, pero no, no es que se puede. Después cada Lo que familia sí es decidirá. difícil, por ahí el problema no es no ofrecerlo, el problema es el del acceso, digamos. Lo difícil que es el acceso a los estudios genéticos, a las consultas con especialistas en medicina materno-fetal o genetistas o incluso cardiólogo infantil en algunos lugares donde no, la gente no tiene recursos para viajar a centros donde los puedan atender o para poder hacerse determinados estudios. Por ahí la problemática pasa por otro lado. Bueno, acá hay una Laura. pregunta. Diagnóstico diferencial de doble Laura, salida. perdón, Laura Sí. quería decir algo. Laura iba a Ah, hacer algo. perdón. Yo quería decir, no, perdón, Hola, en relación a... Laurita. ¿Qué Hola, Brenda, haces? ¿cómo Están estás? todas las genetistas. Apoyando acá. Muy Bueno, primero bien. felicitar por la reunión, excelente las presentaciones. Yo Gracias. quería hablar, hacer un comentario sobre los estudios genéticos, independientemente de que uno tenga acceso o no económico, frente a una cardiopatía congénita, lo primero que hay que ver es si es aislado o no. Aislada o asociada, siempre el asesoramiento va a ser informar sobre la posibilidad de un estudio diagnóstico y en nuestro medio el cariotipo es el que se hace en general primero, pero una tetralogía de Fallot tiene, digamos, le tenemos que ofrecer como, como estudio el microarray, sea aislada o no, ¿sí? Esto es para diagnosticar de lesión 22q11. ¿Por qué preferimos el microarray antes que el FISH? Porque el FISH hay un 15% de las de lesiones 22q11 que no diagnostica y además porque con el microarray vamos a poder diagnosticar otras de lesiones y duplicaciones, 5P, 4P, 11q2. Entonces, en nuestro medio cariotipo y microarray en una tetralogía de Fallot aislada es como el, digamos, lo que se ofrece en cualquier lugar del mundo. Si esa tetralogía de Fallot está asociada a malformaciones, bueno, en ese caso uno ofrece estudios génicos. Ahora, si es aislada, ya no es como directo que uno le ofrece estudios génicos. ¿Por qué? Porque el rédito diagnóstico no es alto y porque podemos encontrar variantes que no sepamos qué quieren decir, variantes de significado incierto. En la etapa postnatal, una tetralogía de Fallot no se le ofrece un estudio, un exoma, una tetralogía de Fallot aislada. Pero el problema de la etapa prenatal es que los fenotipos son evolutivos, muchas cosas no se diagnostican por ecografía. Entonces, lo que es sí o sí es cariotipo microarray. Obviamente, si en nuestro medio no disponemos de microarray, el FISH es una alternativa. Y después, los estudios de genes, el exoma, los paneles de genes asociados a cardiopatías, va a depender de si está asociada a otras malformaciones y si es aislada, informamos y de lo que, de la decisión en conjunto, pero ahí ya no es directo, como en otras malformaciones que es cariotipo microrexoma. Cardiopatías aisladas, hay que tener cuidado con la interpretación de los estudios génicos, que no entremos en más problemas que soluciones. Y por ahí, como decían los doctores, el, digamos, el beneficio del estudio genético prenatal no es solo como pronóstico, sino como oportunidad de tener un estudio diagnóstico y riesgo de recurrencia. Bueno, buenísimo. Gracias por el comentario clarificador, Sí, claramente. sintético. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando ya por cuestiones de tiempo. Tal cual. Perdón, ahí Lucas puso en el chat un paper de esto, De de Genetics. Sí. asesoramiento. Gracias, Lucas, por estar y mandarnos info. Bueno, vamos a ir cerrando porque son las 21:30, se prolongó un poquito más. Creo que el tema era motivador, lo cual nos satisface
al grupo de interés, en que tuvimos que decidir de qué hablar, que no sea tan tedioso dentro de la cardiología. A nosotros nos encanta, pero bueno, por ahí siempre las cardiopatías no son tan atractivas para todo el mundo. Así que les agradecemos muchísimo. Tuvimos casi 100 asistentes, lo cual es un montón para cardiopediatría, para cardiología fetal. Eh, 110, Nora. Gracias a la SADIP por darnos este espacio, por ser parte. Los seguimos invitando a todos los que no son socios que se asocian a nuestra sociedad, aquellos que estén involucrados en el diagnóstico prenatal. Y bueno, y seguiremos trabajando para mejorar la detección, el tratamiento y el asesoramiento de nuestros pacientes. Sofía Grinenko cierra definitivamente. Sí, los que quieran sumarse a nuestro grupo de interés de cardio fetal también están bienvenidos. Escriben a SADIP, Sumarse y trabajar. escriben a SADIP y se ponen en contacto con nosotros y los sumamos. Así que bueno, muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, muchas gracias, buenas noches.